Para el anecdotario colectivo, una historia más. Espero que no sea tan aburrida. Año 1980. Cursaba el tercer año de la residencia y era subjefe de residentes. Y estábamos en sesión clínica de los miércoles, se acordarán ustedes, y estaba presentando una paciente. Ya no me acuerdo ni qué problema tenía, ni qué enfermedad tenía, pero me acuerdo de lo que sucedió. Eso no se me va a olvidar. Me tocó a mí hacer el interrogatorio de la paciente y la exploración correspondiente, y estaba ahí el maestro Ladislao Olivares. Entonces terminó la sesión y todo esto, y ahora sí que me esperó a la salida, así como cuando a uno le dicen te espero a la salida y vas a ver cómo te va a ir. Entonces el maestro Olivares me detiene y me dice, oiga doctor Vega, lo vi explorar a su paciente y ¿sabe qué? No lo hace bien. No lo hace bien. Yo le aconsejo que se lea La Clínica Mayo. Le aseguro que se ganaría muchas simpatías en el examen del consejo. O sea, fue una amenaza velada, una advertencia, una afirmación a vuelo, pero yo ya me quedé con la banderilla clavada. Órale, ahí está. Banderita roja aquel individuo que se llama Gustavo. Y entonces sucede que pasan los meses, llega el mes de febrero y todos se acordarán, los que ya cursaron la residencia, ese enorme estrés donde se tienen que presentar la tesis, donde tienen que dar el reporte públicamente, etcétera, etcétera, y luego se remata todo en el examen del consejo. En aquel entonces eran 600 preguntas de falso, verdadero y no sé, como ya al estilo de Rui Pérez Tamayo, al estilo de nuestro maestro Memo García Ramos, pero eran 600 preguntas. Y luego venía la parte clínica con el paciente. Todos tenían 2 sinodales. Pues yo me fui quedando al final. No sé por qué. Y yo no tenía sinodales, no había llegado al sinodal. Y va llegando el doctor Ladislao Olivares. Te va a tocar a ti, es decir, a mí, te va a tocar, y además con un solo sinodal, no con 2, con 1, con él. Y ya voy subiendo las escaleras, fue un caso que estaba en neurocirugía, en el primer piso, y me dice don Ladislao, ya entrando ahí, me dice un caso que de un problema radicular, un problema muy interesante que yo ya había visto, lo había visto en urgencias. Entonces le dije, oiga maestro, yo ya conozco el caso, nada más le digo que ya lo conozco. Ah, ¿lo conoce? Mejor. Y entonces me dice, hágale una historia clínica, por favor. Y ahí empiezo a hacer la historia clínica. Entonces, cuando uno está muy tenso, pues empieza a dar bandazos, ¿verdad? Preguntar una cosa, preguntar otra. Y me dice, espérese, yo le dije que hiciera usted una historia clínica, no lo está haciendo. Entonces ya empiezo otra vez tratando de ser ordenado. Ya me iba.
Entonces ya en el salón, era en el salón donde se hacían las sesiones de neurocirugía, ¿se acuerdan, no? Creo que sigue siendo el mismo. Y entonces ahí me empieza a hacer una serie de preguntas y todo, y fue ese examen un verdadero parto, un verdadero parto. Entonces, a ver los estudios, no, pues yo veo esto, lo otro, mire, tiene un síndrome siringomiélico, no tiene siringomielia por estas características, pero yo veo que es un síndrome siringomiélico porque está afectando la sensibilidad, hay disociación en la cuestión de la sensibilidad, entonces es lo que típicamente se ve en esto. Pero lo que se ve aquí en la mielografía tiene otras características, entonces tiene una lesión de estas características, hay una lesión ahí. Creo que el diagnóstico diferencial tiene que hacerse entre una esclerosis múltiple, entre esto y en aquello. Y entonces ya después que va terminando toda esta cuestión de la reflexión clínica, la reflexión de los estudios de gabinete, de laboratorio, le doy mi perfil de lo que estaba pensando y me dice, ¿sabe qué? Dice, usted eh, no saca toda la información que debía sacar, no lo hace de manera completa, pero la información que logra recabar la obtiene muy bien y sabe utilizarla bien. Lo felicito. Y entonces hizo algo muy impropio para un personaje como don Ladislao Olivares, mi maestro Olivares. Y se para y me da un abrazo, así, de ese tamaño. Imborrable ese escena, imborrable. Yo creo que quien se examine o se haya examinado con el doctor Olivares y haya pasado su examen, pues sin hacer alarde de méritos, creo que es un mérito haber pasado con él y que se haya levantado y me haya dado el honor de darme un abrazo, don Ladislao. Después les platicaré otra anécdota de don Ladislao que ya me tocó vivir ya en las postrimerías de su vida, porque me invitó a su casa y ahí conviví con él un fin de semana, ya retirado de todo. Una experiencia inolvidable para mí, de haber conocido otro ángulo de la personalidad de don Ladislao Olivares. Bueno, ahí está. 8 minutos, espero acortar más el tiempo y no aburrirlos.